Tenía 31 años y, después de 4 años de noviazgo, pensé que estaba haciendo lo correcto al casarme con Valentina. Habíamos construido muchas cosas juntos, al menos eso creía yo. Compré una casa con el dinero que había ahorrado durante años, trabajando como ingeniero civil. Preparé todo con cuidado, cada detalle. La ceremonia fue hermosa, todos lloraban. Tomaban fotos, elogiaban su vestido, los votos, el banquete. Me sentía como si estuviera comenzando mi vida de verdad, ¿sabes? Pero no duró ni siquiera hasta el final de la noche. La recepción fue en un salón pequeño, pero bien arreglado. Amigos, familia, ambiente de fiesta. Hasta que, ya casi al final, su madre se levantó para hacer un brindis. Lucía. Siempre me había mirado de reojo, desde el principio. Nunca me aceptó del todo porque vengo de una familia sencilla, sin lujos. Pero en ese momento, con una copa de champán en la mano y una sonrisa de esas que no son sinceras, dijo en voz alta: «Este pobre iluso de verdad cree que puede mantener a mi hija. Es solo un marido de transición, hasta que ella encuentre a alguien mejor». El salón se congeló. Miré a Valentina, esperando que se escandalizara, que dijera algo, pero se rió. No fue una risa nerviosa de quien está incómoda. Fue una risa real, como si hubiera escuchado el mejor chiste de la noche. En ese momento no supe qué hacer. Me quedé allí parado, con mi copa en la mano, intentando mantener la postura, como si eso fuera solo una provocación más. Pero por dentro fue como si alguien me hubiera arrancado el piso. La vergüenza no fue solo por lo que ella dijo, sino por cómo reaccionó Valentina, como si eso fuera aceptable, como si realmente yo fuera solo eso para ella. Nadie dijo nada. Mis padres estaban avergonzados. Mis amigos fingían que no habían escuchado. Fui hasta la barra, pedí un whisky, aunque no soy de beber. Solo quería sentir algo diferente a ese nudo que tenía en la garganta. La fiesta siguió como si nada. Yo fui solo un figurante en mi propia boda. Esa noche pasó lentamente. Dormí muy mal. O mejor dicho, estuve acostado junto a ella, mirando el techo, mientras ella dormía como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, actuó con total normalidad. Rió. Dijo que la fiesta había sido linda. Comentó que ya estaban llegando las fotos. Ni mencionó lo que su madre había dicho. Y yo tampoco dije nada. No sé si fue cobardía o cálculo, pero decidí quedarme en silencio. Pero algo en mí ya había cambiado. Ya no sentía que estaba con alguien que me respetara. No podía forzar eso. Así que empecé a organizarme en silencio. Nada de peleas, nada de escándalos. Solo empecé a trazar un plan para salir limpio, de la forma más discreta y precisa que pudiera. En los días siguientes, actué como si nada hubiera pasado. Me despertaba, tomaba café con ella, hablábamos de las cuentas de la casa, los muebles, los planes. Ella parecía feliz, como si todo estuviera en orden, como si no hubiera escupido en mi cara en público, en el día más importante de mi vida. Varias veces pensé si estaba exagerando, si quizá había malinterpretado, pero entonces recordaba su risa. Esa risa no era un malentendido, era certeza. Entonces empecé a encargarme de la parte práctica. Fui a ver a mi hermano, que es abogado, y le conté lo que quería hacer: sacar la casa de mi nombre legalmente. La casa era solo mía, la compré con mi dinero antes del matrimonio. Eso ya me daba cierta ventaja. Al principio le pareció que estaba actuando por impulso, pero cuando le conté todo, lo entendió. Planeamos todo juntos, transferimos la escritura a un fideicomiso a su nombre y yo me convertí, técnicamente, solo en inquilino. Abrimos una nueva cuenta en otro banco y empecé a mover mi dinero allí, poco a poco. Saqué todo de la cuenta conjunta, dejando solo lo básico para no levantar sospechas. Alquilé un apartamento pequeño, ya amueblado, con contrato flexible, y empecé a guardar mis documentos en la oficina, lejos de casa.
todo en secreto. Valentina no notó nada. Incluso seguía haciendo comentarios, riéndose de la broma de su madre, como si fuera algo gracioso. Ella pensaba que mi silencio era por amor. No tenía ni idea. El día en que todo cambió, de verdad, fue cuando ella apareció en mi casa con su madre, con maletas en la mano. Las dos, con tacones, riendo, como si fueran reinas regresando a su castillo. Valentina dijo, con total naturalidad, que el plan del condominio había fallado y que se quedarían conmigo un tiempo. Yo solo abrí la puerta y señalé el papel que estaba pegado en la entrada. Propiedad transferida, nuevo propietario, nombre de mi hermano. Valentina se puso pálida en el acto. Su madre se quedó muda, lo cual era un milagro. Lucía incluso intentó reír, diciendo que era una broma, que eso no tenía validez legal. Pero yo solo respondí, hablen con el nuevo dueño, yo ya no vivo aquí. Y cerré la puerta. No hubo gritos, ni amenazas en ese momento. Pero el celular empezó a sonar unas horas después. Mensajes de Valentina preguntando qué estaba pasando, llamándome inmaduro, preguntando dónde estaba. Luego cambió el tono. Se volvió agresiva. Después, manipuladora. Decía que yo estaba enfermo, que su madre creía que yo había perdido la cabeza. Lucía también mandó mensajes diciendo que me iban a demandar, que no tenía derecho a donar la casa, que me iban a destruir en los tribunales. Yo no respondí nada. Solo reenvié todo a mi hermano. Todas las pruebas estaban guardadas. Audios, capturas de pantalla, incluso el video de la recepción. Sabía que las iba a necesitar, porque eso no era solo una herida, era un desprecio constante y calculado. En el fondo, creo que ella todavía pensaba que podría hacerme cambiar de opinión, que bastaba con llorar, poner esa voz dulce de «estás exagerando», y yo daría marcha atrás. Pero ya había llegado demasiado lejos con todo eso. No iba a traicionarme otra vez. Unos días después, intentó aparecer en la oficina de mi hermano diciendo que solo quería hablar. Ni siquiera la dejó pasar de la recepción. Le entregó un sobre cerrado con la propuesta de divorcio. Sin pensión, sin parte de la casa, sin división de bienes. Llevábamos menos de 2 meses casados. No teníamos nada compartido más allá de la humillación. Y yo podía probarlo, cada recibo, cada extracto, cada conversación. Lo que ella llamaba broma había quedado registrado incluso en el audio del videógrafo. La audiencia llegó rápido. Valentina se presentó con un abogado que claramente no podía pagar, y su madre, por supuesto, pegada a su lado. Yo estaba allí con mi abogado y todo impreso, bien organizado. Lucía intentó hablar durante la audiencia, pero la jueza la cortó de inmediato. Valentina intentó decir que yo había planeado todo como venganza, que quería desestabilizarla emocionalmente, pero mi abogado solo entregó el expediente que habíamos preparado. Tenía fechas, horarios, pruebas de que me venía preparando desde el día de la recepción, y no por venganza, sino por autoprotección. La jueza rechazó todas sus peticiones, sin pensión, sin congelación de bienes, sin audiencias futuras, a menos que ella quisiera pagar mis gastos legales. Fue en ese momento que entendió todo. Cuando terminó la audiencia, ellas salieron antes que yo sin mirar atrás. No hubo escándalo, no hubo pedido de disculpas, solo silencio. Esperé unos minutos, salí despacio, y todavía recuerdo el olor a lluvia en el estacionamiento. Respiré hondo allí mismo, como quien cierra una puerta por dentro. Volví a mi apartamento alquilado, me senté en el sofá y por primera vez en mucho tiempo no me sentí ahogado. Cancelé el alquiler del trastero donde había dejado sus cosas. Había pagado 6 meses por adelantado, y todo quedó allí bien guardado, para evitar excusas. Luego me senté frente al computador, borré las fotos del casamiento, los videos, los recuerdos de la cena de compromiso. No lloré, no temblé, solo fue un clic tras otro.
Algunos amigos pensaron que estaba siendo radical. Otros decían que debía haber intentado salvar el matrimonio, pero yo no sentía que fuera un matrimonio que valiera la pena salvar. No se trataba de un error, se trataba de quién era ella y de quién yo había fingido que no era durante 4 años. Lo que realmente dolió fue darme cuenta de que yo ya lo sabía. En algún lugar dentro de mí ya había sentido las señales, solo que no quise verlas. Cuando se rió de esa broma de su madre, no solo me traicionó con palabras, me mostró que nunca me respetó de verdad. Y eso para mí es la línea final. No importa si había sentimientos, planes, alianzas. Sin respeto, no hay base. Y yo no iba a seguir siendo un espectador de mi propia humillación. En los días que siguieron, Lucía intentó armar escándalos en Facebook. Publicó indirectas diciendo que yo era débil, que los hombres de verdad sabían perdonar y tratar con mujeres fuertes. Algunos primos de ella comentaron dándole la razón, otros simplemente lo ignoraron. Yo no entré en el juego. Ni respondí, ni reaccioné. Ya había entendido que gente como ella solo sabe actuar cuando tiene público, y yo le había quitado el escenario. Por dentro, solo pensaba en lo peor que podría haber sido todo si yo hubiera vacilado, si hubiera dudado. Ellas habrían entrado con sus maletas en mi casa y yo habría sido un rehén. Habría sido el esposo tonto, sonriendo por fuera y muriendo por dentro. No, yo elegí salir limpio, con dignidad, sin escándalos, pero con firmeza. Poco tiempo después supe por un amigo en común que Valentina había vuelto a vivir con su madre, que vendieron el coche de Lucía para pagar parte de los honorarios del proceso. Cuando escuché eso, no sentí placer ni rabia, solo una sensación de distancia, como si esa parte de mi vida le hubiera pasado a otra persona. Yo estaba viviendo en un loft pequeño, más cerca del centro, empezando de nuevo poco a poco. Volví a salir, nada serio, solo conociendo gente, sin apuro, redescubriéndome como hombre, persona, porque durante mucho tiempo me amoldé para encajar en el mundo de ella. Y ahora, por primera vez en años, sentía que estaba en mi propio tamaño, sin miedo, sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Un día, revisando archivos antiguos en la computadora, encontré sin querer una carpeta con anotaciones que había hecho cuando empecé a planear la compra de la casa. Hojas de cálculo, presupuestos, simulaciones de financiamiento. Sentí un nudo en el pecho al ver cuánto me había dedicado, cuánto había creído realmente en esa vida de a dos. Pero al mismo tiempo también sentí orgullo, porque todo eso, cada centavo ahorrado, cada decisión pensada, fue hecho por mí, con mi propio esfuerzo. Y después de todo lo que pasó, no perdí nada que fuera realmente mío. Perdí ilusiones, perdí a alguien que idealicé, pero no perdí mi valor. Y eso fue un punto de inflexión para mí. Lo más extraño es que después de todo no sentí rabia, solo una claridad brutal, de esas que no puedes ignorar. Hoy entiendo que lo que más me dolió no fue lo que ella o su madre dijeron, fue lo que quedó implícito, lo desechable que era para ellas, lo convencidas que estaban de que yo aceptaría todo callado, porque siempre fui tranquilo, educado, el tipo buena onda. Pero en esa recepción, cuando ella se rió de todo aquello, me vi desde afuera por primera vez. Me vi en el papel del hombre que todos miran con lástima. Y en ese momento decidí que nunca más sería ese tipo, que mi dignidad valía más que cualquier convivencia forzada. Desde ese día empecé a mirar con otros ojos todo lo que sucede a mi alrededor. Relaciones, promesas, palabras dichas con sonrisa falsa. Hoy detecto las señales más rápido. No es amargura, es atención. No me volví un tipo frío, pero dejé de achicarme para agradar. Si alguien me elige, que me elija completo, con mi forma callada, con mi origen sencillo, con mi manera práctica de vivir.
No tengo vergüenza de nada de lo que soy. Y quizás ese fue el mayor aprendizaje. El problema nunca fui yo. Fue intentar encajar en una vida que no era mía para agradar a quienes nunca me vieron de verdad. Mucha gente piensa que empezar de nuevo significa olvidar todo, pero para mí fue lo contrario. Fue recordar todo, pieza por pieza, para entender qué es lo que ya no quiero más. No quiero más risas que duelan, ni fiestas donde soy el único que no se siente parte, ni amores con fecha de caducidad. Aprendí a planear la salida igual que siempre planeé la construcción, con calma, con estrategia, con estructura. Solo que esta vez la estructura era emocional. No tenía ladrillos ni cemento, pero tenía límites. Y cuando puse ese límite, todo cambió. La paz no vino de afuera, vino de mí, el día que cerré esa puerta y no miré atrás. Hoy, mirando hacia atrás, no les deseo el mal ni a ella ni a su madre, de verdad. Solo deseo que algún día vean las consecuencias de lo que hicieron, que entiendan que humillar a alguien que te ama puede dar risa en el momento, pero se paga caro después. Ese día, en la recepción de la boda, cambió mi vida, pero no como ellas pensaban. No me destruyó, me despertó. Me mostró que mi paciencia, mi bondad y mi silencio no eran debilidades, eran fuerza, y que podía usarlos no para aguantar, sino para salir con la cabeza en alto, para reconstruirme, para proteger lo que es mío, incluida mi paz. Comparto esto aquí no para recibir aplausos ni para hacerme el listo, solo quería dejarlo registrado, porque a veces uno necesita leer de alguien más que sí es posible salir de situaciones así, sin gritar, sin rebajarse, sin convertirse en el villano de la historia. Es posible alejarse de quienes te minimizan y aún así seguir entero. Hoy duermo bien, trabajo en paz, vivo a mi manera. Y si algún día alguien me pregunta por qué salí tan rápido de ese matrimonio, solo diré esto, porque aprendí a elegirme a mí. Y nunca más dejé que nadie se riera de mi dolor como si fuera un chiste.